Hola a todos, hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, vamos a poner a prueba si mi salud ya me permite hacer tiradas de tarot. Aún estoy con la medicación, pero ya estoy con una medicación un poquito más suave, así que vamos a ver qué tal le va a ir al Atlético de Madrid, Real Madrid del partido de mañana. ¡Comenzamos! Vamos a empezar con las cartas del Atlético de Madrid, a ver. Bueno, salen muchos bastos y la única espada que hay es una reina invertida. Estas cartas, bueno, de por sí no me hablan ninguna carta de super victoria. Me dicen que va a ser un partido en el que el Atlético de Madrid va a tener un trabajo duro, pero tiene todo preparado para poder enfrentarse y dar callo al Real Madrid. Además, se le despejan ciertos caminos. Yo ya vaticiné en el primer vídeo, justo el primer vídeo en el que yo ya estaba enfermo y que dije que no sabía si iba a salir muy bien ni me quería el resultado, que finalmente el Atlético de Madrid ganaba y era posiblemente, creo que también lo dije en el vídeo, que estuviera viendo la tirada completa, partido de ida y de vuelta. Esta carta me podría decir que de alguna forma se despejan los caminos para superar la vuelta, pero la reina invertida habla de obstáculos, habla de procesos, cabos sueltos y cosas del pasado que se resuelven. Por lo tanto, creo que de alguna forma la combinación de estas dos cartas está hablando de que pueden hacer un buen equilibrar el partido anterior con el actual, y esto me dicen que van a dar un callo bastante duro, que va a ser un trabajo bastante duro. Por lo tanto, va a tenerlo muy difícil el Atlético de Madrid para poder superar al Real Madrid respecto al partido anterior, pero las cartas dicen que lo van a tener difícil, pero que no va a ser imposible. Por lo tanto, son buenas cartas para el Atlético de Madrid, si bien no hablan de victoria, ¿vale? Tenemos para contrastar esta tirada, sabéis que tenemos que ver siempre la de las cartas del Real Madrid. Y las cartas del Real Madrid, son todo arcanos mayores. Por un lado hablan de que van a estar un poco relajados, ¿vale? Como que, bueno, pues que no van a tener mucho, no van a hacer un gran esfuerzo, no van a estar especialmente eh, concentrados o fuertes al principio del partido, porque ya lo dan por hecho, ¿vale? Dan por ganado que va a ser un partido fácil, que no tienen ningún tipo de problema. Y bueno, pues van a ir con la calma. Pero ojo con la luna, porque la luna habla de cosas que para ellos están ocultos, cosas que para ellos no saben, no conocen, o cosas que están fuera de control para ellos, como si fuera a haber algún tipo de circunstancia o situación que esté fuera de control para el Real Madrid y que les pueda jugar una mala pasada. Aquí tampoco me hablan ninguna carta de super victoria para ninguno de los dos equipos, ni para el Real Madrid, pero es verdad que las cartas del Real Madrid son bastante más fuertes que las del Atlético de Madrid, pero las del Atlético de Madrid siguen hablando de lucha. Ya que no me han dicho nada, tengo que pasar al siguiente nivel. Creo que en este tipo de partidos no se pueden empatar, no puede haber empate, ¿vale? Por lo tanto, pues tengo que intentar ver un poco con estas cartas qué me están diciendo el juego. Bueno, creo que aquí, bueno, vamos a seguir resolviendo la tirada, porque es que fijaos que salen cartas como muy contradictorias. Yo no sé si es posible, esto se lo pregunto a los expertos futboleros, creo que sí que es posible, que en el partido de hoy empaten, pero como en el partido anterior ganó el Real Madrid, al final se clasifique o lo que toque al Real Madrid. Si es así, si esto es posible, creo que va a haber una lucha, va a ser una lucha de titanes muy fuerte. Fijaos que aquí sale un 3 de bastos, aquí sale un 3 de espadas y aquí sale un 22, ¿vale? Por lo tanto, me están diciendo que es posible, que es muy posible que el Real Madrid, Atlético de Madrid del partido de mañana empaten en goles. Esto le daría la victoria de la competición, la clasificación o lo que sea al Real Madrid, ¿vale? Pero sería un fracaso para el Real Madrid. Moralmente, éticamente, ellos se sentirían fracasados, se sentirían que están en mala posición y que estarían jugando mal, ¿vale? Aunque finalmente la victoria sea, la victoria neta sea del Real Madrid. Esto contradeciría un poco a... ¿Se dice contradeciría? No sé cómo se dice ahora mismo. Perdonad, las pastillas que estoy tomando realmente son fuertes, ¿eh? Va en contradicción a lo que dije en el primer vídeo, pero claro, el primer vídeo que hice estaba bastante empastillado, con bastantes problemas de salud y no estaba yo muy fino.
Así que bueno, si yo tuviera que dar un veredicto con estas cartas, yo diría que va a haber un empate a 2 o un empate a 3 en el partido de mañana entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El Atlético de Madrid lo va a hacer realmente bien y van a ser los ganadores éticos o morales del partido, mientras que el Real Madrid, pues bueno, va a ir un poco más relajado y finalmente, pues ellos con no perder, pues tienen suficiente y por eso pues van a tener el resultado que van a tener. Esa es mi predicción para mañana. Veamos si se cumple y si se cumple, pues podríamos dar por validada tanto esta tirada, que ya sabéis que es una tirada experimental, como mi salud para poder volver a echar las cartas. Así que bueno, crucemos los dedos y a ver si acierto. Eso significaría que ya estoy recuperado. Un abrazo de luz y hasta pronto.